¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otra edición de su podcast Biblioteca de Alejandría, este espacio en donde invitamos a activistas, empresarios, políticos, académicos, para ahondar sobre de los temas que a todos nosotros nos importan para construir una mejor sociedad, una sociedad más justa, una sociedad más agradable, una sociedad más informada. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a ayudar a platicar mucho sobre un tema que ya he hablado con ustedes en muchas otras ocasiones, que es el tema de las denuncias falsas. Una mujer que se ha movido desde el activismo, una mujer que ha hecho muchas acciones contundentes para poder erradicar este problema de las denuncias falsas. Y les presento a nuestra invitada Andrea Guache. ¿Qué tal, mi estimada Andrea? ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, Alex, muchas gracias por esta invitación. Bueno, efectivamente soy una activista detrás de la causa de las falsas denuncias. Empecé, desgraciadamente, como una víctima detrás de una víctima. La víctima fue mi esposo. Demostramos de manera contundente el armado de las falsas denuncias para quitarlo de un puesto laboral. Él era el entrenador de la selección femenina argentina y a partir de ese momento, bueno, descubrí un mundo criminal detrás de las falsas denuncias por su caso, luego de haber sido sobreseído. Y ahí es donde decidí involucrarme en esta causa hace ya más de 2 años. Claro, ¿no? Y justo lo platicábamos hace poco, ya esta es la segunda vez que intentamos hacer esto, em, la cercanía con los casos, ¿no? Hay muchas personas que incluso llegan a burlarse de esta causa, llegan a minimizarla, dicen, no, es que las denuncias falsas solo representan un 0,01%, ¿no? Y son personas que hasta que no les pasa a ellos en carne propia o hasta que no les pasa a un ser querido, no entienden la gravedad y la importancia que es hablar y erradicar este tipo de problemas, ¿no? Y ahí justo un poco lo que me gustaría preguntarte es más o menos en tu experiencia, ¿cómo ha sido este acercamiento también con los casos? O sea, ¿te ha pasado que han habido muchos casos de personas que incluso se burlaran o se rieran o que creyeran que no existía y que cuando ya les pasa a ellos dicen, ay, no, ya ahora entiendo que es un problema mayúsculo y ahora incluso hasta militen, ¿no? En favor de erradicar esta problemática. Bueno, en realidad, otra de las cuestiones por las que me involucré es que cuando se da a conocer públicamente el caso de Diego, empiezan a llamarlo a él, colegas, amigos, padres de jugadoras, varias personas de su entorno que le empezaron a decir, me está pasando lo mismo, me pasa lo mismo, me pasó lo mismo, estoy viviendo lo mismo. Y nosotros dijimos, eh, ¿cómo puede ser que existía algo tan macabro y que no sea de público conocimiento social, que haya una campaña de concientización sobre esto? Em, Ahí descubro que en realidad el miedo juega un papel sumamente importante, porque como las denuncias en un 99% son aberrantes, la persona denunciada no tiene ganas de salir a contar, me están denunciando por abuso, me están denunciando por acoso, me están denunciando que le hice a mi hijo tal cosa y por eso hace 3, 4, 5 años no lo puedo ver. Entonces, hay un doble juego criminal ahí entre, muy siniestro por cierto, entre la denuncia falsa que afecta el buen nombre y honor de la persona y la especulación a que no lo va a salir a contar por miedo al escrache, a la cancelación, aunque sea falso. Entonces, cuando uno pierde ese miedo y empieza a salir a hablar del tema, que fue lo que nos pasó a nosotros, sin ningún temor salimos a enfrentar esto y contando, hay 5 mujeres que faltaron a la verdad, armaron todo esto, hay un director técnico de la selección, Carlos Borelo, que se ocupó de ayudar y colaborar con estas personas para que hagan las falsas denuncias. Cuando salís a hablar sin miedo, del otro lado ya no existe el, hey, perdieron el miedo, ¿cómo salimos ahora a? Y particularmente el miedo es lo que nosotros hace tiempo, incluso, bueno, represento al Frente de Mujeres Argentinas contra las Falsas Denuncias, además de formar parte del Observatorio de Falsas Denuncias, es lo que tratamos de inculcar, romper esa barrera del miedo, porque con el miedo es que este delito avanzó. Por supuesto, ¿no? Y creo que justo es esto que tú ya tienes perfectamente bien identificado, que es el miedo al escrache público, a la difamación social, es el elemento central de la falsa denuncia. Porque muchas veces cuando yo hablo de este tema,
trato de que la gente entienda que va mucho más allá del ámbito jurídico, porque hay muchas ocasiones en las que las personas tienen elementos de sobra para probar su inocencia en el ámbito jurídico y lo logran, ¿no? Pero de todas formas, a pesar de haber logrado esta gran batalla, todavía enfrentan el juicio en la corte pública, ¿no? Y entonces tienen que enfrentar con las difamaciones en redes sociales, las difamaciones a través de otros medios, incluso que los amedrenten en sus espacios de trabajo, los espacios de escuela de sus hijos, ¿no? Y es todo este mecanismo alterno que no es jurídico, el que es el componente, yo creo, más cruel de la denuncia falsa. Y ahí lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué herramientas tienen, por ejemplo, en Argentina para poder hacer frente de esta problemática? ¿No? Porque te comento un poco la experiencia mexicana. En México ya se eliminó el delito de difamación, ¿no? Son muy pocos estados los que aún lo tienen. Sin embargo, ya eliminaron el delito de difamación y pues eso significa que hay muchas personas en México que están desprotegidas completamente de este tipo de circunstancias porque no tienen un delito que ellos puedan ir a denunciar frente a una instancia jurídica. Entonces, a mí me gustaría preguntarte si en Argentina tienen este delito o qué herramientas tienen para defender a las personas precisamente de este tipo de scratches. Bueno, en México lo eliminaron, pero en Argentina es inocuo, porque existe en el Código Penal el delito de calumnias e injurias, que serían lo único que podría estar tipificado, o en las falsas denuncias declarativas, ¿no? Alguien va a la justicia y falta a la verdad y hace una declaración falsa, mentirosa. Ambos casos, las penas son mínimas, no existen. Te puedo decir que el monto equivale en multa a $30, para que más o menos pongamos un parámetro de costo de multa. Y si tienen que ir presos, tienen que ser 2 meses, lo que significa que es totalmente excarcelable, no existe. Por eso, desde el Frente de Mujeres estamos colaborando con la senadora Carolina Lozada, quien presentó el año pasado un proyecto de ley para tipificar específicamente el delito de falsas denuncias de violencia de género. Porque están todos los demás tipificados: el robo de un neumático y denunciar falsamente al seguro para cobrarlo, robaste en un negocio y en vez de echarle la culpa al ladrón se la echa al otro. Bueno, todos esos delitos están tipificados. Pero este tipo de delito que atenta gravemente contra una persona y que busca, y esto yo quiero que se entienda, en todo este tiempo yo descubro que las falsas denuncias buscan desaparecer a una persona, desaparecerla, cancelarla, borrarla, sea padre, sea profesional, sea docente, sea médico, borrarlo, desaparecerlo, es el motivo principal. Entonces, el proyecto de ley que presenta la senadora Carolina Lozada en el Senado el 23 de mayo del año pasado pena hasta 10 años a las personas que hacen falsas denuncias y además involucra a todos esos profesionales, peritos e incluso abogados que han incentivado a hacer las falsas denuncias para que tengan una inhabilitación profesional. Este proyecto de ley, obviamente, está bastante empujado a que no se debate en el Senado, pero estamos haciendo todo lo posible para que en el transcurso de los próximos meses pueda ser debatido. Claro, por supuesto. O sea, a ver, esto que mencionas creo yo que es vital, porque el no tener una tipificación, porque ni en México, ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en España, ni en ningún país del mundo hay una tipificación sobre este delito que son las falsas denuncias, precisamente habilita que sigan ocurriendo. ¿No? Y la experiencia internacional que tenemos de manera específica es que en muchos de estos países donde se han implementado leyes específicas en materia de género que parten de ciertos prejuicios, pues precisamente habilitan a que se generen ciertas lagunas o ciertos vacíos legales que después son aprovechados, como tú perfectamente bien mencionas, por abogados, por jueces, por organizaciones, ¿no? Y al menos, por ejemplo, en México lo que se busca, a pesar de que todavía no hemos logrado ni que se presente siquiera una iniciativa, pero la pelea es que se presente, es que se sancione también a los abogados que forman parte de las denuncias falsas, ¿no? Que se sancione a los jueces, que se sancione a todas las personas que de manera indirecta también se están aprovechando de esto y que están teniendo a personas inocentes en la cárcel, ¿no?
Y aquí justo algo que tú tocabas de manera muy, muy fugaz y que yo sí quisiera que viéramos la oportunidad de profundizar, tiene que ver con el tema de los padres de familia, ¿no? Porque justo tú mencionabas que muchas veces también pues, hay papás que están involucrados en esto y la experiencia mexicana nos indica que la gran inmensa mayoría de las denuncias falsas se presentan precisamente contra padres de familia en entornos de divorcios conflictivos, ¿no? Y ahí lo que me gustaría preguntarte es, ¿tú cómo ves esta cuestión en Argentina? ¿Es similar? ¿Es diferente? O sea, ¿cómo están ustedes con sus índices en esta materia? ¿Ustedes ven que sí hay como una correlación en divorcios conflictivos y denuncias falsas? ¿O cuál es el diagnóstico que ustedes tienen ahí? En la investigación que llevo adelante, que siempre voy nutriendo en los últimos años, descubro que los primeros indicios de falsas denuncias vienen desde los años 80 en Argentina y se produjeron en separaciones conflictivas, en aquellas separaciones no de cualquier persona, de aquellas familias con un gran poder adquisitivo en el que la mujer, en un 90%, denuncia al hombre por algún tipo de violencia y hubo un perito en su momento llamado Jorge Corsi que instaló en los poderes judiciales el delito de violación en el matrimonio. Ese tipo de delito se empieza a utilizar en las separaciones conflictivas por las mujeres despechadas que se divorcian porque el hombre las engaña o porque las quiere dejar o porque como no trabajaba y es 50 y 50, empecé a trabajar ahora para pagar el 50% de lo que tenés que mantener a los chicos y bueno, todo detrás de escena siempre de una separación y empezaron a utilizar lo que son las violaciones dentro del matrimonio para obtener mayores beneficios. Imagínate que un empresario lo que menos quiere es que se publique que su exmujer denuncia que fue violada dentro del matrimonio. Entonces, accedían a esta situación económica y pude entender a partir de qué momento empezó lo de las falsas denuncias. Te voy a poner un dato increíble de este perito. Jorge Corsi, 5 o 6 años después, fue denunciado por pedofilia y trata y fue condenado por pedofilia y trata de personas. Entonces, tiene que ser una mente realmente siniestra la que instale en el Poder Judicial cómo poder sacar mayor rédito económico en una separación conflictiva, y esta era la mente siniestra detrás de todo este armado. Entonces, después de eso, en el año 2003, Marta Albarracín, una científica del CONICET, arma un informe. El CONICET es uno de los organismos más importantes de investigación de Argentina al día de hoy. Arma un informe en el que demuestra con casos que 2 de cada 3 separaciones conflictivas incluían falsas denuncias. Lo dice una experta. Y después, a partir de lo que sucede desde el año 2008, 2018 y la implementación de la perspectiva de género e ideología, es donde explota el delito, es donde explota, donde se empieza a pagar a las mujeres porque se sienten violentadas y en un país en el que desgraciadamente el poder adquisitivo es muy bajo, tener un rédito económico de $200 al mes es un montón para lo que es Argentina, y esas mujeres sin pruebas, sin testigos, sin nada, simplemente denunciando a un hombre solamente, podían empezar a obtener este beneficio. Entonces es donde se escaló el delito de una manera criminal, sin control, sin ningún tipo de seguimiento de las personas que denunciaban. Digo, estos datos que mencionas me parecen brutales, ¿no? Porque justo me remite a una lucha que ahorita estamos llevando en México, que es contra este tema que es relativamente nuevo de la famosa violencia vicaria, ¿no? Que justo la pelea que hemos estado dando y el argumento que estamos esgrimiendo es que si se habilita este delito de violencia vicaria, pues lo único que va a terminar pasando es que las denuncias falsas se exacerben, ¿no? Porque el camino que siguen con esto de violencia vicaria es que, por ejemplo, en la Ciudad de México eliminaron la ley de asistencia y prevención de violencia familiar, ¿no? Ya no hay ley para prevenir violencia familiar bajo el argumento de que las únicas que sufren violencia familiar en los hogares pues son las mujeres. Y entonces, ¿para qué tenemos una ley de violencia de género y una ley de violencia familiar? Pues si solamente nos basta con la ley de violencia familiar, ¿no? Y esto pues desprotege a todos los hombres que son víctimas de este tipo de violencia y que justo
justo el habilitar esta cuestión de la violencia vicaria, pues facilita, ¿no?, que se presenten este tipo de denuncias. Ahora, justo en este tema específico, ahí lo que me gustaría preguntarte es que muchas veces, ¿no?, estas denuncias falsas no se limitan solamente a atacar al papá, ¿no? También lo hemos visto en México, que es ataco al hermano, ataco al primo, ataco al tío, ataco a los abuelos, y es una serie sistemática de denuncias en contra de todo el círculo cercano de la persona. Y entonces la pregunta es si la experiencia que ustedes tienen en Argentina es similar, o sea, si este modus operandi de como no te pude atacar o destruir a ti, ahora me voy sobre tu círculo que es de apoyo, también opera de la misma manera. Sí, está pasando muchísimo. Y esto de querer dañar, ¿no? Hay un común denominador de la venganza, del daño, del despecho, porque no hay argumentos contundentes detrás de una falsa denuncia. Podés detectar una falsa denuncia fácilmente. La persona denunciada puede demostrar con muchísimas pruebas que eso es falso y la denunciante solamente está manifestando un relato. Y bajo el concepto de la revictimización, no se somete a pericias, no se somete a ningún tipo de cuestionario para saber si miente o no miente, qué tipo de daño psicológico sufrió. Es muy grave lo que está pasando. Y cuando vos decís que los hombres son los que hoy obviamente pecan de ser violentos y son los únicos exclusivamente, también estamos discriminando, porque estamos hablando hoy en día, y es algo que siempre digo, de esta apertura sexual, de esta apertura de géneros, de esta apertura de aceptación de que cualquier persona tiene derecho a tener la preferencia sexual que quiera y que se le cante, es perfecto. Ahora, ¿por qué dentro del ámbito lésbico, que cada vez hay más violencia, esas mujeres no son protegidas como las otras mujeres heterosexuales? Porque es muy grave lo que está pasando dentro del lesbianismo y lo vemos permanentemente, las peleas que existen en redes que empiezan a bajar, cómo se pelean entre parejas. Es muy grave lo que está pasando dentro de la violencia entre las mujeres. No pueden denunciar, no es violencia de género, no es nada. Supongamos y aceptemos que el hombre es el único violento. ¿Qué está pasando con esas mujeres que están sufriendo violencia de otras mujeres? Nos estamos olvidando de todo con tal de mantener una ideología y una perspectiva que se monetizó. No existe otro motivo. Esto mueve millones y millones alrededor del mundo. Cursos, talleres, organizaciones, mueve de todo. Un discurso que sirve para monetizar y para obtener cada vez más recursos para seguir destruyendo núcleos familiares. No es para otra cosa. Te voy a contar un solo ejemplo, tengo muchísimos, de mujeres arrepentidas. Mujeres arrepentidas yo estoy teniendo cada vez más de falsas denuncias. Pero en este caso me habla una mujer que se llama Karina González, que es de la ciudad de Necochea, de la provincia de Buenos Aires, pidiéndome auxilio porque su marido era violento, la agarra del cuello, la quiere lastimar, va y hace la denuncia. Cuando va a hacer la denuncia, a los 3 días, porque estaba conmocionada, no la leyó en el momento, la denuncia decía ahorcamiento y además privación ilegítima de la libertad, violación, extorsión, los llenaron de causas. Están pidiendo 30 años para ese hombre y me está pidiendo por favor salir a hablar porque no sabe cómo decir, me inventaron todo y yo soy víctima de violencia. ¿Se entiende? Entonces ahí vos te das cuenta cuánto hay de negocio y asociación ilícita detrás de las falsas denuncias. A ver, creo que abriste muchos puntos que son importantes y que vamos a ir desmenuzando. Sí, ¿no? Todos, ¿no? A ver, creo que el primero de ellos justo tiene que ver con estos prejuicios o estos supuestos de género de los cuales parten muchas de las normativas que se instauran, ¿no? Particularmente este prejuicio de que todos los hombres son violentos y agresores y de que todas las mujeres son víctimas, cuando la realidad dista mucho de ser así, ¿no? Tenemos incluso evidencia académica que indica que los modelos de violencia son casi que igualmente proporcionales, ¿no?
Tenemos datos incluso del censo de Estados Unidos que indican que hay más hombres que reportan haber sido golpeados por su pareja que mujeres que reportan haber sido golpeadas por su pareja, ¿no? Incluso es contraintuitivo, ¿no? A veces incluso la lógica dice, bueno, pues las que mayormente sufren violencia fisiológica o física son las mujeres, los que sufren más violencia psicológica son hombres, y ahorita ya estamos viendo que no es así, ¿no? Ahorita ya estamos viendo que hay más hombres que reportan violencia física por parte de sus parejas, ¿no? Y eso me lleva al otro punto que también tocabas, ¿no? Que es el tema de la violencia en las relaciones lésbicas, ¿no? Y que también los datos que tenemos es que las relaciones entre mujeres también tienen altos grados de violencia, incluso hasta mayores que los grados de violencia que se presentan en relaciones heterosexuales en algunos casos. Y ahí también, por ejemplo, tengo la experiencia, la anécdota de un caso mexicano que es de Guadalajara, en donde justo, ¿no? Son dos mamás, una de ellas se embarazó a través de un proceso de fertilización in vitro, tuvieron una niña, las dos son mamás, nada más que una es la mamá gestante, la otra es la mamá no gestante, ¿no? Caen en una situación de divorcio conflictivo y entonces pues hay todo un tema, ¿no? Ahí de reconocer los derechos de la mamá no gestante. E incluso esta mamá que no llevó el proceso biológico del embarazo se acercó con un grupo feminista para que le ayudara y le asistiera precisamente porque no le dejaban ver a su hija y este grupo feminista le dijo que no, le dijo es que tú no fuiste quien llevó el embarazo, nosotras no consideramos que tú seas la mamá y pues no te vamos a apoyar, ¿no? Y entonces a lo que nos damos cuenta es que justo muchos de estos grupos feministas no pelean por los derechos de las mujeres, de todas las mujeres, ¿no? Pelean por los derechos de mujeres específicas a quienes les pueden sacar un rédito político o un rédito económico en muchos casos, ¿no? Y que justo también está esta otra parte, ¿no? En donde muchas veces los hombres, cuando tienen estas experiencias de violencia en sus relaciones y no denuncian, pues la primera pregunta que les hacen es que, pues es que, ¿por qué tú no denuncias? ¿No? Y tenemos el caso, por ejemplo, en México, de que está documentado aquí en el canal de YouTube, para quienes lo quieran ver, es el caso de Carlos Enrique Arellano Nava, en donde precisamente él fue víctima de violencia, su familia fue golpeada en su propio domicilio, y cuando fueron supuestamente a denunciar, a él le terminaron imputando el delito de feminicidio en grado de tentativa, ¿no? Siendo que él mismo había sido golpeado, ¿no? Y entonces, y su familia también, y su hija que en ese momento tenía 13 años, ¿no? Y entonces muchas veces cuando se pregunta es que para los hombres, ¿no? ¿Por qué tú no denuncias? Pues la respuesta es porque, pues a pesar de que yo denuncie, pues a quien terminan metiendo a la cárcel es a mí, ¿no? Y entonces por eso precisamente es que muchos de estos hombres no denuncian las situaciones de violencia que están viviendo, ¿no? Y ahí justo también lo que me gustaría preguntarte es con respecto de este tema de las denuncias falsas, ¿qué porcentajes o qué distribución ustedes han logrado constatar de a quién afecta más este tema de las denuncias falsas, ¿no? La experiencia mexicana nos dice que es mayoritariamente mujeres, pero entendemos que cada vez hay, digo, mayoritariamente hombres, perdón, pero entendemos que cada vez hay más mujeres que están siendo afectadas por esto. Y sí me gustaría preguntarte si en Argentina es similar o si son más mujeres o si es paritario, es decir, es igual para hombres y para mujeres, es decir, cuáles son los datos que ustedes tienen con respecto de quiénes son los más afectados en esta cuestión de las denuncias falsas. Bueno, hoy te puedo decir que hay un 80% de hombres afectados por falsas denuncias, pero está en creciente y alarmante ascenso las denuncias contra mujeres. ¿Por qué? Hay hombres que en separaciones conflictivas aprovechan toda esta movida y denuncian a la madre de sus hijos para quedarse con la tenencia por violencia. Entonces, ante la situación de la perspectiva de género, no se puede salir públicamente a decir, este hombre está mintiendo porque no existe violencia de una madre a los hijos, o se va a empezar a dudar con respecto a lo que es la perspectiva de género dentro de la violencia. Entonces, estos hombres están avanzando dentro del delito, denunciando a sus exparejas por violentas para quedarse con la tenencia de los hijos, y lo tapan porque en el momento en el que salga a la luz la cantidad de casos hombres que están denunciando falsamente por violencia de género a las madres de sus hijos, va a abrir todo un debate con respecto a estas cuestiones que hoy convenientemente no se quiere hablar, pero sigue sucediendo que el porcentaje más alto es de hombres. Y en México, por ejemplo, he visto algunos casos que me han sorprendido mucho.
porque siento que han sido utilizados como la piedra inicial de esta es la metodología que vamos a empezar a utilizar para denunciar falsamente. No quiero dar nombres porque son casos que están en proceso judicial, pero a mí me llamó poderosamente la atención cuando vi las pruebas en contra de Andrés Ruemer, que creo de que es uno de los casos muy emblemáticos de violencia denunciados que están en México, y me sorprendió la falta de legalidad detrás de los documentos de las denuncias. Y esto es un común denominador en las falsas denuncias. Pericias, copy-paste de peritos porque tienen todos el mismo tipo de procedimiento, o no reconocer una prueba por parte de quien se considera víctima, porque hay algo que tenemos que reconocer nosotros que estamos detrás de la causa. El principio de inocencia siempre tiene que prevalecer, siempre. Entonces, si hablamos del principio de inocencia, ¿por qué no se le considera las pruebas a las personas que están siendo denunciadas? Porque básicamente la perspectiva de género obliga a que el principio de inocencia desaparezca. Y han habido casos que en lo personal yo siento, tanto en México, en Argentina, en España, en Londres, en cualquier parte del mundo, que han sido como la piedra fundamental de la causa. Este es el procedimiento. Y el feminismo actúa como esta cuestión de efecto acumulación, que yo le digo efecto pochoclo, ¿no? Una dice, me violó, y se empieza a replicar como pochoclo y todas se empiezan a repetir sin tener siquiera conocimiento detrás de esta acción, de lo que hablamos en un momento, el scratch en redes sin consecuencias, sin absolutamente nada. Te pongo un ejemplo más. No me gusta ser autorreferencial, pero mi esposo nunca fue denunciado en la justicia argentina. Fue todo en un sindicato. Nunca fueron a la justicia. Y como no fueron a la justicia, mi marido agarró la carpetita de FIFA, la llevó a la justicia y dijo, quiero denunciar y demandar a todas estas personas. Y hoy es el primer caso que está declarado como víctima de falsas denuncias de violencia de género en Argentina. Tiene una declaración probatoria en la justicia como la primer víctima de falsas denuncias de violencia de género argentino. Y esto es porque perdimos el miedo juntos, o porque dijimos basta, esto no puede avanzar de manera tan criminal y que queden impunes. Y en eso estamos trabajando diariamente. Es una impunidad total con lo que se manejan las personas que están detrás de las falsas denuncias. A ver, creo que este tema que tocas de la impunidad es súper, súper importante, ¿no? Y aquí me gustaría tratar de hacer una comparativa entre el caso mexicano y el caso argentino, porque en México tenemos una figura que se llama prisión preventiva justificada, ¿no? Y la demanda de muchos grupos feministas principalmente ha sido que todos los delitos que tienen que ver con violencia de género, violencia hacia las mujeres, les corresponda casi que automáticamente una prisión preventiva. Y esto significa que mientras te estamos investigando, tú ya estás en la cárcel y llevas tu proceso en la cárcel, ¿no? Esta figura incluso ha sido criticada por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho que esto pues es contra derechos humanos, ¿no? Porque viola tu principio de presunción de inocencia, porque la lógica nos indica que si tú apenas estás siendo investigado, que todavía no se te ha dictado una sentencia condenatoria, pues no tendrías por qué estar en la cárcel, ¿no? Pero a pesar de esto, pues la demanda es que sean prisiones preventivas para estos delitos. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Lo que estamos viviendo es que en muchos casos se utiliza la prisión preventiva como una manera de coercionar o de presionar a la contraparte, ¿no? Porque entonces te meto a la cárcel con una prisión preventiva y ya estando dentro de la cárcel, pues puedo hacer que firmes el convenio que yo quiera o que firmes el papel que yo quiera. Y muchas veces hay hombres que por salir de la prisión, porque ya estando ya dentro, tu prioridad es quiero salir de la cárcel, pues dicen, ok, te firmo, te hago lo que tú quieras. Y precisamente esto también infla, ¿no? Las cifras de sentencias que tenemos de violencia de género, porque hay muchos hombres que bajo una figura que se llaman los procedimientos abreviados, ¿qué pasa, no? Que te meten a prisión preventiva
y entonces te dicen, si tú aceptas que cometiste el delito, a pesar de que no lo hayas cometido, pero si tú lo aceptas, entonces nosotros te podemos sacar antes de prisión, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si tu condena era de 13 años y tú aceptas el procedimiento abreviado y aceptas la culpa, te lo reducimos a 6, a 4, a 3, y como ya son 3, podemos apelar para que tú salgas de la cárcel y nada más tengas que ir a firmar ahí cada 8 días, pero tú ya estás libre, ¿no? Y entonces justo ahí lo que me gustaría preguntarte es si esto opera igual en Argentina, ¿no? Si en Argentina tienen la prisión preventiva, si funciona igual, o si es otro procedimiento el que se sigue, o cómo es la situación en Argentina, porque en México, te repito, esta es como la figura de coerción por excelencia, ¿no? Te meto a la cárcel y ya estando en la cárcel, ya negoció contigo, pero obviamente pues ya tienes una presión adicional que es que quieres salir de prisión, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto en Argentina? Bueno, por lo que te escucho, funciona exactamente de la misma forma, nada más que el tiempo máximo de la prisión preventiva, a cargo de la fiscalía es de 3 años. En 3 años tiene que demostrar la continuidad del proceso judicial, que en la mayoría de los casos llega a instancia judicial, porque desde el momento que te meten en una preventiva no es para después sacarte y reconocer que hicieron todo mal, van directamente a juicio. Y en esos 3 años es lo que sucede con lo que hablábamos antes, privados exclusivamente con un relato, con el relato de la persona que te denunció. Y el tema de los abreviados también existe en Argentina, y esta acción coercitiva que generan los fiscales, abogados oficiales defensores, porque son los que negocian al fin y al cabo los abreviados con los fiscales, la mayoría son oficiales, hacen que el miedo, el pánico que tienen a ser condenados a 30 años, firmen un reconocimiento de haber cometido el delito que nunca cometieron, para que lo bajen a 5, 6, 7 años, que queden presos, y ante la desesperación de la persona de querer salir, como bien vos decís, los firman. Entonces, uno piensa, ¿cómo puede frenar eso? Y no lo puede frenar porque esa gente está desesperada, está angustiada, quiere salir. La cantidad de suicidios que están habiendo detrás de las falsas denuncias, que desgraciadamente luego no se puede continuar el proceso, porque justamente al quitarse la vida anula cualquier tipo de procedimiento posterior, tanto para la familia o para las personas que querían demostrar que esa denunciadora era inocente. En las cárceles está sucediendo lo mismo, y nadie sabe cuántas personas dentro de las unidades carcelarias se han quitado la vida por esta cuestión, no por ser culpables como quieren instalar las feministas, sino porque su cabeza, su mente es sana y no pueden asociar, asimilar, estar presos en un ámbito de criminales con hechos o por hechos que no cometieron. Eso es lo que está pasando dentro de las unidades carcelarias, la depresión que se está generando, el daño psicológico que se está generando a los ciudadanos es criminal. Yo no sé si tengo el dato de México, tendría que chequearlo, pero hay un informe de una organización, quiero ver a ver si lo puedo ver rapidito, de una organización de Washington que hizo una encuesta el año pasado en la que informa que Argentina tiene un 7% de sus ciudadanos mayores de 18 años, 7% mayores de 18 años afectados directa o indirectamente por falsas denuncias de violencia de género. El 7% de una sociedad adulta Sí. está afectada por este delito, y uno no puede entender cómo aún el Estado argentino, que creo de que y espero que dentro de este gobierno esté en su agenda, una estadística oficial por este tema. El 7%, la asociación se llama Working to Reform Domestic Violence Laws and Policies. Y esta organización con la que tengo contacto, que ofrezco el contacto si también querés tener una entrevista con él, que se llama Mike Buchanan. Bueno, habla, vamos a ver si tiene acá, no tiene no veo la de México. Habla de Australia el 10% de la población, Estados Unidos el 10% de la población, Canadá el 8%. O sea, es
es irracional el número de personas que están afectadas directa e indirectamente por las falsas denuncias. Entonces ahí vos te das cuenta que hay todo un negocio, porque es tan conveniente que nadie se está ocupando. Esto es lo que está sucediendo. A ver, esto que mencionas me parece sumamente grave, ¿no? Porque creo yo que no, o sea, no puedes tener una problemática que afecta básicamente al 10% de tu población y que no sea un asunto de urgencia en tu política pública, que no sea un asunto de urgencia en tu agenda nacional, ¿no? Y creo que sí nos lleva a preguntarnos hasta cierto punto, pues, ¿a quién le conviene que esto sea así? ¿No? Porque por un lado sí tenemos como ciertos grupos y ciertos colectivos que se encargan de impulsar esta narrativa de que solamente los hombres somos violentos y agresivos y demás, pero que si salen estos tipos de datos al aire, pues uno se da cuenta que se les desmonta todo el teatro, ¿no? Yo te comparto, ¿no? Yo como académico que trabajo justamente el tema de hombres víctimas de violencia familiar, pues lo veo, ¿no? Tenemos reportados como 50,000 casos de hombres víctimas de violencia familiar y esos solamente son los que se reportan, ¿no? Todavía faltan todos estos datos de cifra negra y demás que no se llegan a reportar por todas las causas que ya hemos esgrimido antes y mencionado antes. Pero justo, ¿no? Este tipo de cosas lo que nos llevan es a repensar los modelos, las explicaciones y las políticas, sobre todo, que hemos estado utilizando para atacar este tema de la violencia. Y esto además que mencionas me parece importante justo en el tema de los suicidios, porque aquí hay dos temas, ¿no? Por un lado tenemos el tema de me parece que es en España, ahorita no tengo bien el dato, pero ya están rastreando que aproximadamente 2 de cada 3 suicidios en España están relacionados con algún asunto de una denuncia falsa o están relacionados con algún asunto de divorcio conflictivo. Y ahí también estamos teniendo un problema que nadie está volteando a ver. ¿No? Porque justo esta es una situación que, de nuevo, ¿no? Atenta en contra de ciertas narrativas, además. Y que además todos estos datos que tenemos, que es el segundo punto, están enfocados casi que exclusivamente en adultos, ¿no? Todavía nos faltan todos los datos que tienen que ver con adolescentes, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en los colegios, en las preparatorias, en las universidades, que cada vez los jóvenes tienen menos incentivos para entablar relaciones, les da miedo acercarse a sus compañeras, porque precisamente están con la angustia y la ansiedad de, oh, pues es que si le hablo de cierta forma o la incomoda o lo hace sentir mal, pues entonces a mí me pueden denunciar por algo, ¿no? Y entonces ya me expulsaron del colegio, ya me corrieron, ya me iniciaron un proceso, ¿no? Apenas me estoy acordando de un caso de un joven, ¿no? Tiene 25 años que se me acercó y que justamente él me estaba platicando, ¿no? Que le levantaron una denuncia falsa por redes sociales hace 10 años, cuando él tenía 16, y que ahora le cuesta mucho trabajo conseguir empleo. ¿No? Y entonces me dice, lo que pasa es que cada vez que trato de conseguir un trabajo, me buscan en internet y sale esta denuncia, ¿no? Y entonces, pues me está costando muchísimo, muchísimo trabajo poder acceder a un empleo formal hoy, ¿no? Y que justo, ¿no? Lo que, como tú me lo mencionabas, lo que se busca precisamente es borrar, ¿no? Es anularte completamente, ¿no? Y el borrarte y el anularte, pues tiene las consecuencias que ya vimos, ¿no? Depresión, soledad, ansiedad, angustia, suicidios, ¿no? Y ahí creo que justo se, se exacerba, ¿no? Esta cuestión que el trabajo que estás haciendo y que han estado haciendo muchos activistas, y creo que ahí es en donde se ensarta esta cuestión del observatorio, ¿no? Porque justo me gustaría preguntarte un poco, que es de dónde nace la idea del observatorio, ¿no? De por qué hacer un observatorio de denuncias falsas, qué es lo que consideran importante del trabajo que se realiza del observatorio, porque al final de cuentas, pues lo que hace falta es que haya luz, ¿no? O sea, que alguien hable de este tipo de problemas y me parece que iniciativas como esa están bien encaminadas al momento de abrir la conversación, ¿no? Pero sí me gustaría preguntarte de dónde nace, ¿no? O por qué hacer la idea de generar este observatorio de falsas denuncias. Bueno, el Observatorio de Falsas Denuncias es un órgano fundado por Eduardo Cáceres, este diputado que fue acusado falsamente para quitarlo de su banca en la provincia de San Juan, y una abogada, Patricia Anzoátegui, penalista, que hace muchos años defiende víctimas, hombres de falsas denuncias de género en separaciones conflictivas, que tienen impedimento de contacto con sus hijos específicamente. Estamos hablando de este grupo específico de
hombres, padres que no pueden ver a sus hijos víctimas de falsas denuncias de género. Cuando ellos tuvieron la idea, al tiempo lo conozco a Eduardo, de salir a la luz el caso de mi esposo, y me invita a ser parte, y junto con Elías Bustos trabajamos en desarrollar una plataforma con calidad confidencial internacional para que los datos que el ciudadano que confía en la plataforma deposite sus datos pueda facilitar al observatorio la difusión de números estadísticos. El observatorio se ocupa específicamente y únicamente de publicar datos estadísticos que el Estado no otorga. Hablamos de basarnos exclusivamente en la información que deposita un ciudadano y que con las pruebas que presenta, que carga, porque tiene la posibilidad de poder incluso cargar archivos, hacer el análisis posterior, personas idóneas que se dedican a armar estadísticas dentro de la plataforma, y pudimos, el último informe, mostrar que del 100% de los casos cargados, un 80% tenía índices contundentes de ser víctimas de falsas denuncias de género. Pero como el Observatorio de Falsas Denuncias es un organismo privado, la información que pueda llegar a difundir es exclusivamente de los sondeos que recibimos ciudadanos. Al día de hoy, nadie del Estado se ha puesto en contacto para poder colaborar y poder sumar experiencia, recursos y herramientas para que esta información sea mucho más contundente y que se pueda difundir de una manera más consciente, porque lo que busca el observatorio es concientizar y visibilizar la problemática, no involucrarse en el caso en particular, sino mostrar lo que significa la causa detrás del problema. Y cuando vos hablas de los suicidios, que profundizás más en el tema de los suicidios, la gente olvida que cuando una madre, por ejemplo, que es el mayor de los casos, utiliza a sus hijos para denunciar al padre, simplemente porque no quiere que los vea más, pero les dice, tu padre está denunciado por abuso sexual hacia tu persona, y el menor crece y un día se da cuenta que nunca fue abusado por el padre, también existen intentos de suicidios e incluso suicidios para esos chicos que un día descubren que la madre los utilizó simplemente para que no vean más al padre. Algunos tienen una alienación parental irreversible, pero el daño psicológico también existe porque fue obligado a borrar radicalmente una parte de su historia, el 50% de su vida, de su ADN, simplemente por una cuestión falsa, mentirosa de violencia de género o violencia económica o el tipo de violencia que sea. No, creo que esto que mencionas es súper importante porque, a ver, generalmente siempre que hablo de este tema de denuncias falsas, explico que es como la punta del iceberg nada más, ¿no? Porque cuando uno empieza hablando de denuncias falsas, pues terminan botando evidentemente todos los demás problemas que hay con respecto de las legislaciones en materia de género, ¿no? Ahorita ya hablabas incluso un poco también de los suicidios y creo que ahí es importante también entender que muchas veces cuando un papá está enfrentando este tipo de cosas y enfrenta una denuncia falsa, pues hablamos de padres de familia que llevan 5, 10 años sin poder ver a sus hijos y eso pues también les afecta, ¿no? E incluso también, como lo mencionas, afecta a los niños. Aquí justo quiero retomar un poco la experiencia que tuvimos en Chihuahua, un estado en México, en donde es el primer estado de todo el país que votó en contra de la aprobación de la violencia vicaria, de incluir la ley vicaria en sus códigos, ¿no? Y que justo, ¿no? Lo que nosotros estuvimos esgrimiendo fue precisamente que este tipo de leyes no ponen al centro a las principales víctimas de los divorcios conflictivos, que son los niños, ¿no? Porque incluso yo les ponía el ejemplo a los legisladores, si tú le pegas a un niño, ¿quién necesita la atención médica? El niño. ¿Quién necesita la atención psicológica? El niño. Y entonces justo la ley vicaria no hace eso, ¿no? La ley vicaria no contempla ninguno de estos mecanismos. Y afortunadamente los legisladores lo entendieron, ¿no? Y dijeron, ok, entonces no va por ahí, no protege a los niños, mejor vamos a legislar en temas de alienación parental, ¿no? Y entonces lo que ellos hicieron es, ahora van a legislar de una forma neutra, es decir, que tanto papá lo pueda denunciar como mamá lo pueda denunciar,
pero que justo creo que lo que falta es que se empiece a generar una perspectiva más integral, ¿no? Que permita el derecho de todos a una vida libre de violencia. Porque, digo, justo, las mujeres claro que tienen derecho a una vida libre de violencia, pero también los hombres, también los niños, también los adultos mayores, es decir, todos tenemos este derecho. Y el tener leyes que están diseñadas desde un sesgo que excluyen, no contribuyen a este fin, ¿no? Al contrario, ¿no? Lo mencionabas hace poco, pero eh, esta cuestión de las denuncias falsas también está generando toda una serie de afectaciones en otras instancias, ¿no? Porque a final de cuentas también no solamente afecta a los hombres, sino también a las verdaderas víctimas de violencia de género, ¿no? Porque entonces en un mar de denuncias falsas, en un mar en donde las autoridades están rebasadas porque tienen que estar atendiendo casos de denuncias falsas, pues las verdaderas víctimas quedan desprotegidas, ¿no? Sí, totalmente. Las verdaderas víctimas son las verdaderas víctimas de violencia de género, que están totalmente desprotegidas porque hay un montón de funcionarios judiciales que se están ocupando de falsas denuncias en vez de ocuparse específicamente de aquella víctima de violencia directamente. La falta de atención que están recibiendo, la falta de seguimiento, la falta de control psicológico, la falta de contención, las faltas de hogares para que puedan estar en un espacio sano y protegido y seguro. Bueno, eso es lo que está provocando las falsas denuncias. Claro. No, y digo, nos podríamos quedar aquí todo el día, pero ya se nos está acabando el tiempo, entonces me gustaría terminar con 2 preguntas más, ¿no? O sea, la primera de ellas es, ¿qué otras organizaciones conoces tú o has colaborado tú personalmente que precisamente, pues, se encarguen de brindar hasta cierto punto esta asistencia o este apoyo a hombres y mujeres víctimas de denuncias falsas, ¿no? Te lo pregunto porque creo que una de las cosas más importantes que luego necesita la gente en estos contextos, pues sí es acercarse con otras personas, ¿no? Muchas veces cuando un hombre está enfrentando esto, pues se siente muy solo, ¿no? Y a veces hasta se siente loco porque dice, pues es que seguramente solo soy yo, solo me está pasando a mí, no le pasa a nadie más, ¿no? Y a veces el tener una asociación u otras personas que te entienden por lo que estás pasando, que te dicen, no, no estás loco, sí es un problema real, nos está pasando a varios, y que se dan acompañamiento es importante, ¿no? Entonces, sí me gustaría preguntarte qué otras organizaciones o colectivos conoces que precisamente se encarguen un poco de dar este acompañamiento para las víctimas. Mira, el Frente de Mujeres Argentinas del cual represento no es una organización, no es una fundación, no es nada en términos oficiales o institucionales. Lo que decidimos hacer es justamente lo que vos estás consultando, ser un espacio en donde ciudadanos, víctimas de una víctima o víctimas de falsas denuncias, puedan aportar información de organizaciones que están reglamentadas, que tienen espacios psicológicos o de abogados. Nosotros en nuestros espacios de redes, ya sea de Instagram o de Twitter, tenemos los links y responsables de asociaciones en Mendoza, en Tucumán, en Río Negro, o sea, hoy estamos nucleando aproximadamente la información de 14 provincias de las 24 provincias argentinas y colaboramos en que cada persona o ciudadano que se ponga en contacto con nosotros podamos derivarlo a la zona en la que se encuentra afectado, en la que se encuentra con la necesidad de ser escuchada. Entonces, hay asociaciones, principalmente de padres impedidos, en prácticamente toda Argentina. Nosotros lo que tratamos de hacer es difundir a aquellas asociaciones para que puedan tener la contención y el acompañamiento que necesiten. Sí, existen muchas, hay muchas que trabajan muy bien. Bueno, una que está realmente poniéndole en muy poco tiempo mucho trabajo encima es la Asociación Lucio Dupuy, en la que yo la verdad es que apoyo de una manera muy comprometida porque está dando cursos de concientización sobre la infancia y cómo debemos protegerla y esta sensación desgraciada de que hoy no existe, esa perspectiva, ese falso discurso de la perspectiva de infancia tiene que prevalecer, pero en la práctica no existe. Y como ellos hay muchas otras tantas que realmente están trabajando de una manera comprometida, consciente y sana, que es lo que se necesita, crianza sana, infancia compartida. Hay muchas organizaciones a nivel nacional en Argentina y estamos tratando también de colaborar a nivel internacional, ¿no?
en Londres, donde nació esto del 9 de septiembre, tiene sus organizaciones también que colaboran con víctimas, bueno, en Estados Unidos esto de Washington y así, con varios países en Uruguay, en Perú, bueno, hay varios puntos con los que colaboramos para que la gente se pueda acercar a un espacio. Cuando decimos no nos callamos más es esto, alzar la voz y perder el miedo, es ayudarnos a que esto justamente suceda y que cada uno pueda compartir su caso, darlo a conocer para que otras personas empaticen y se solidaricen. Ok, ok. Y digo, ya como última pregunta, y ya para cerrar, para las personas que estamos acá en Argentina, ¿no? Tenemos un tema que es una convocatoria para el próximo 9 de septiembre, Día Internacional contra las Falsas Denuncias. Y ahí, pues justo la pregunta es, ¿cuál es el plan para ese día? Es decir, ¿a qué se está convocando? ¿Cuáles son las actividades? ¿En dónde se van a estar realizando para todas las personas que andan acá en Argentina? ¿En dónde les podemos estar dando seguimiento para todas las personas que son de otros países, que puedan incluso participar? Porque también me parece que en México, en Uruguay, en otros países también están buscando como movilizaciones. ¿Cuál es el objetivo que se plantea realizar? ¿Cuáles son las actividades que están planeadas para ese día? Bueno, el 9 de septiembre es el Día Internacional en contra de las falsas denuncias. Esto nació justamente en Londres. Es la tercera edición que se realiza. Nació por un docente que fue denunciado por sus alumnos en Londres y después de demostrar su inocencia, la carga emocional, psicológica, entendemos que fue el motivo por el cual después se le detonó el cáncer, falleció meses después de demostrar su inocencia. Y en honor a Simon Ward es que se realiza el 9 de septiembre esta jornada. Hace 3 años que se hace en Argentina, el primero en el año 2022 fue quizás un quiebre en el perder el miedo de las personas afectadas y siempre se hizo en el Ministerio de la Mujer, una marcha al Ministerio de la Mujer. Como el Ministerio de la Mujer ya fue cerrado por el gobierno de nuestro presidente Javier Milei, este año se va a hacer en la Casa Rosada desde las 15 horas. Se va a hacer una especie de peregrinación, como las abuelas de Plaza de Mayo, alrededor de la plaza contra la dictadura de género. Se va a entregar material informativo, se va a firmar documentación que requiere el pedido de la tipificación del delito de falsas denuncias al Senado, se va a entregar información sobre este proyecto de ley y todas las personas que van a asistir van a estar, por supuesto, los referentes del Observatorio de Falsas Denuncias, siempre tan amablemente dando información o sugerencias o algún tipo de respuesta a preguntas sobre este delito, este crimen, y lo que tratamos de hacer es justamente visibilizar la existencia del delito, visibilizar los daños y visibilizar que hay un montón de gente que está detrás de esta causa tratando de llevar adelante una campaña de igualdad ante la ley, porque no se busca impunidad. La mujer que se siente afectada y violentada tiene que ir a denunciar, pero con pruebas contundentes. No se trata de que por ser un delito del ámbito privado no existen pruebas, no, se someten a pericias, se someten a pericias médicas y se demuestra que una persona es realmente víctima de un tipo de delito de violencia. Ahora, cuando no existe la prueba, es en donde nosotros hablamos de falsas denuncias, ¿no? Y esto es lo que tratamos de concientizar, la igualdad ante la ley y el recuperar el principio de inocencia y no la impunidad, sino el reconocimiento de aquellas personas que están siendo víctimas de este delito. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Andrea. De verdad, de nuevo, te agradezco muchísimo que te hayas dado el espacio por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó el día de hoy para platicar también con nosotros. De nuevo, ¿no? O sea, este tema de las falsas denuncias de verdad es un problema global, es un problema que está afectando no solo a México, no solo a Argentina, también a Uruguay, España, Chile, Bolivia, muchos de otros países que también tienen implementadas este tipo de leyes, que justo la idea es empezar a organizarnos de manera global y empezar a hacer avances, ¿no? Porque muchos de estos problemas pues nos afectan a muchas personas en muchos sentidos, no solo a los que son víctimas de falsas denuncias,
denuncias, sino también como lo hablamos hace poco en el tema de las verdaderas víctimas que quedan rezagadas, ¿no? De nuevo, te agradezco mucho, Andrea, por el trabajo que has estado haciendo, por el activismo que has estado realizando. Y para todas las personas, aquí les voy a dejar el link abajo en la descripción con los horarios, con los lugares en donde se van a estar planificando las movilizaciones acá en Argentina y también en otros países, porque sí es importante que entendamos que este problema lo que hace incluso es dinamitar la propia legitimidad que tiene nuestro sistema de procuración de justicia, ¿no? Porque la propia gente deja de confiar en el sistema, cree que el sistema está en su contra y entonces, pues justo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es fortalecer estos sistemas al permitirle a la gente defenderse de este tipo de problemáticas y de este tipo de delitos. Y creo yo que justo el entender que si nosotros resolvemos el problema de las denuncias falsas, beneficia a todo el mundo, no solamente a los hombres, no solamente a las mujeres, sino a todos, creo que es vital, ¿no? De nuevo, otra vez, pues muchas gracias, Andrea, por estar por acá. Ya la gente dejará en los comentarios si quiere una segunda parte y si sí, con muchísimo gusto también te estaré invitando. Y pues bueno, muchas gracias también a toda la gente que se estuvo conectando con nosotros. No se olviden de dejar su manita arriba, no se olviden de dejar su suscripción y pues nada, compartan la transmisión y nos vemos en la siguiente edición de la Biblioteca de Alejandría. Cuídense, bye bye.